Tú le dirás en el calcañar. ¿Acaso no es el Evangelio? Aquí está la promesa de Cristo que pisaría la cabeza de Satanás y todo lo satánico, mientras que Satanás solamente podría picar el calcañar. Es decir, claro, ha hecho mucho daño. El hombre caído, eso es algo triste. Pero aquí está el Evangelio de tapa a tapa, no solo el Nuevo Testamento, que sea claro. Porque hay iglesias que solamente usan el Nuevo Testamento y dicen, ese es el Evangelio. Como has escuchado de varios de los ponentes, Isaías 53 se llama la profecía del Evangelio de Isaías, porque está llenísimo del Evangelio. Esta tarde voy a hablar sobre este Evangelio, que es de tapa a tapa, y cómo se traduce. Pero primeramente vamos a orar al Señor para que nos dé luz, claridad de mente, y sobre todo para que Él sea glorificado. Oremos. Señor Padre de los cielos, de la tierra, te damos gracias también por las ponencias que hemos escuchado esta tarde, las palabras de tu palabra sobre el poder de tu Evangelio. Y Señor, gloria a ti por tu palabra. Porque esta palabra es la revelación de ti mismo, para que nosotros podamos ser sabios a la salvación. Bendice tu palabra esta tarde, que podamos aprender sobre cuál es la fiel traducción de tu palabra, y que siempre, Señor, todo sea por tu honor y para tu gloria. Pedimos eso en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a hablar esta tarde sobre lo que es la traducción bíblica. Perdón. Sí. Se ha hecho la tarde de ahora, ¿no? Ok. Cuando se traduce la Biblia hay que tomar en cuenta varias cosas. Al momento de hacer una traducción de la Biblia, nos debe preguntar primeramente qué se traduce, qué es lo que se traduce y cómo se lo traduce. Nosotros traducimos el texto masorético, que es el texto hebreo, y en el griego nosotros en las sociedades bíblicas trinitarias usamos ese texto recibido. ¿Cuál es el texto recibido? El texto recibido es una familia de textos de la época bizantina, del lugar de Antioquía, ese lugar donde llegaron los textos que usaban nuestros antepasados, los reformadores. Todos de a uno de los, por ejemplo, la Biblia en inglés, la Biblia en holandés, la Biblia en español, Reina Valera, la italiana de Diodati, Almeida en portugués, hay más de 30, Lutero en alemán. Todos de uno no usaron el mismo texto, por decirlo así, sino la misma familia de textos, que es el texto recibido. ¿Por qué se llama texto recibido? Porque es lo que Dios dio y fue recibido por la iglesia de Dios a través de los siglos. La Sociedad Bíblica Trinitaria tiene aquí un stand donde vamos a distribuir a cada uno de ustedes un folleto que dice: el Señor dio su palabra. Y eso es una explicación, un folleto de 36 páginas, cómo el Señor preservó su palabra desde el principio. Ustedes saben que primeramente fue verbalmente, el Señor habló en voz alta a las personas, a Adán y a Moisés. Luego escrito, pero ese libro escribe cómo se preservó su palabra a través de los siglos. Los eruditos de hoy en día afirman que hay mejores textos que ya han mejorado la Biblia. Pero voy a comenzar, y no quiero ofender a nadie aquí, ¿sabe? Si usted usa una Biblia que no sea la misma Biblia que yo uso, no estamos aquí para despreciar ninguna Biblia, porque el Señor puede usar cualquier Biblia, siempre que sea la Biblia, no el Corán o algo, es la Biblia. Estoy muy de acuerdo. Pero cuando yo vi el poder del Evangelio,
me hizo pensar en algo. En la Biblia Reina de 1569, más de 400 años, más de 450 años, la Biblia Valera decía el poder del Evangelio de Cristo, Romanos 1:16. La primera Biblia en español que quitó la frase de Cristo fue la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Hemos escuchado esta tarde de Pastor Surgel que Cristo es el fundamento de todo. ¿Por qué quitar entonces de esta frase el poder del Evangelio de Cristo, quitar la palabra de Cristo? Porque dijeron que se encontraron un manuscrito que no tenía esas palabras. ¿Cuál es un mejor texto griego? Uno que dice el poder del Evangelio de Cristo, o uno dice el poder del Evangelio. Yo sé para mí cuál es el mejor. Y había dos manuscritos que se encontraron, eso vamos a hablar mañana, un poco la historia, pero se rechazaron por completo los eruditos, los seminarios, no todos, algunos rechazaron los textos que se habían usado todos nuestros antepasados reformados y dijeron, hay dos textos ya que son mejores. Por eso es que muchas veces en nuestras Biblias vemos una nota, los mejores manuscritos no contienen esa parte. Hay algunas Biblias que son más ambiguas y ponen, por ejemplo, el poder del Evangelio de Cristo, pero lo ponen corchetes y de Cristo por abajo. Los mejores manuscritos no tienen eso. Pero aquí vemos que a través de los años se han infiltrado en las sociedades bíblicas, como dijo el pastor Mateo, afectos y personas ecuménicas. Se sabe a ciencia cierta que actualmente en las sociedades bíblicas unidas se puede comprar una Biblia para cualquier tipo de iglesia. Tengo en mi maletín que traje, no tengo tiempo porque el tiempo nos está pasando, el catálogo, el último de las sociedades bíblicas unidas, o sea, en Estados Unidos, en Nueva York. Dice Biblias para todos. Hay Biblias para mujeres, Biblias donde se cambia el nombre de Dios a diosa. Biblia para hombres, Biblia para homosexuales. Sí, hay en mi catálogo. Si no me creen, se los muestro después. Yo creo que por demás que estamos colaborando con una sociedad bíblica que promulgue cualquier cosa que le venga. Y si se ha llegado a hacer un negocio, porque hay en la Biblia a gusto. Hay Biblias también para niños, bueno, hay siempre pues bueno que hay niños entienden, pero por eso estamos, como escuchamos del hermano Edgar, que los padres enseñan a ellos, por favor, que no digan que ya no pueden entender la Biblia. No bajemos la Biblia a nivel del lector, sino levantemos al lector a nivel de la Biblia. Escuchemos algo sobre eso a grandes rasgos, si Dios nos ayuda. ¿Cómo se traduce? Esta conferencia responde a la pregunta. Principios. La inspiración plenaria. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son total y completamente inspiradas, no solo algunas partes. La inspiración verbal, que aún las mismas palabras son inspiradas como están registradas en los manuscritos originales, como fueron escritos por los escritores de la Biblia, aunque no se poseen las copias originales de las escrituras o autógrafos. O sea, quiere decir eso, que lo que tenemos, todos nosotros, la Biblia que tenemos, es una traducción que siempre puede tener algunas fallas. La única Biblia perfecta es la que fue inspirada en su idioma original, que fue ¿cuál? Hebreo y griego y algo de arameo. Eso se sabe, eso los que estudian los idiomas bíblicos saben entre medio de nosotros. O sea, nosotros creemos que las traducciones deben traducir cada palabra fielmente. O sea, la Biblia, no solamente una parte de la Biblia es inspirada, sino toda la Biblia en su totalidad, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Sigamos. La inspiración verbal, hay más de 750,000 palabras en la Biblia, más de 1.989 capítulos. Hay que tener cuidado la traducción de cada palabra. Un ejemplo, tenemos la palabra oikos. ¿Qué quiere decir oikos? Lo que estoy en griego aquí, ¿qué es oikos? Casa, sí. Casa. ¿Qué quiere decir en Mateo 2:11? Tenemos un ejemplo de eso. Oikia.
es de la misma raíz, pero significa hogar. Casa y hogar no es igual. O sea, puede ser una casa, pero falta, o sea, no es un hogar como hemos escuchado del hermano Edgar. O sea, ya familia es hogar y familia, es oikia, viene de la misma familia, raíz griega. O sea, hay que tomar en cuenta cada uno de eso cuando se traduce una Biblia. Oikos, ya están en casa, ya son los ejemplos. Vamos a saltar a eso por motivo de tiempo. Oikia, cuando fue bautizado su familia, aquí esta palabra oikia, se traduce aquí como eso cuando fue Lidia, fue bautizada ella y su familia. Los robots dicen sí. Luego la preservación, eso hemos hablado y en nuestro folleto explica sobre cómo el Señor preservó su palabra y el Señor mismo nos muestra en Jeremías cómo Él es un ejemplo, cómo Él preserva su palabra. Porque si creemos que Dios nos dio su palabra, ¿qué Dios tan débil sería que no podría preservar su palabra a través de los siglos? ¿Quiere decir que Él nos dio y luego se perdió algo? No, el Señor preserva su palabra y la preservará hasta siempre. Porque en Isaías 40 versículo 8 dice, sécase la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios queda para siempre. Amén. En grandes rasgos, en Jeremías, el rey de Judá no amaba mucho a Dios. Tenía que llevar lo escrito, lo que Jeremías había escrito por la inspiración del Señor. Los primeros 35 capítulos de Jeremías, el rey tenía un brasero cerca. Al único que tenía el libro, lo rascó con un cortapluma de escribir y luego lo echó en el fuego. O sea, él no quiso saber de Dios ni de su palabra. Obvio, eso no fue una Biblia como tú y yo tenemos, sino un rollo, un manuscrito, un papiro, más que todo. Pero luego vemos que tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, lo escribió en el de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Aquí es un caso que la Biblia misma nos dice en Jeremías 35-36 cómo el Señor preservó su palabra. No importa que el rey Joacim botara ese rollo en el fuego después de cortarlo con su cortapluma. El Señor inspiró y le dio a Jeremías las mismas palabras y le dio otras más para que se cumpliera el libro de Jeremías con todos sus capítulos. Todas las palabras del libro que quemó fueron restauradas porque el Señor preserve su palabra. Hay varios principios o filosofías de traducción. Hay la inspiración plenaria, la inspiración verbal y vamos a hablar sobre varias filosofías. Vamos a hablar sobre la filosofía eclesiástica o eclesiástica tradicional. Eso es cuando los traductores creen que solamente la iglesia tiene el poder o la autoridad para determinar cuál es el significado de las palabras. Tenemos el ejemplo en eso en lo que es la Vulgata, donde la iglesia católica ya dice lo que significa o cómo se debe traducir la palabra del Señor. Pone la doctrina eclesiástica por encima de las palabras de la Biblia. Las traducciones son autorizadas como genuinas o autoritativas solo cuando la iglesia lo decide. Y he hablado sobre la Vulgata, eso es del siglo V, el año 400 y algo, pero eso pasa hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo, no sé si lo habrán visto. Han cambiado muchísimo de la Biblia para que se adecua a sus creencias. Eso es una traducción eclesiástica. Recién en 2009 salió la Reina Valera 2009. No sé si alguien aquí habrá visto la Reina Valera 2009. Pero si se fija bien en esa Biblia, dice la iglesia de los santos de los últimos días. Es de los mormones. Y lo han cambiado, incluso lo han metido notas de Joseph Smith en esa Biblia. O sea, es un ejemplo de una traducción siguiendo la filosofía eclesiástica tradicional, que dice, la iglesia es la que te dice lo que significa la palabra del Señor. No, eso es erróneo porque ya, mira, los testigos de Jehová, los mormones, han hasta metido palabras de hombres
entre medio del texto para decir eso es lo que significa y han quitado muchos pasajes. Peor los testigos de Jehová que han quitado muchos cientos y miles de versículos de la Biblia. Una vez traducida, dicen la revisión no debe ser revisada o alterada nunca más. Luego hay la filológica o humanística, eso enfatiza la lingüística, es decir, la determinación de todos los usos de las palabras. Rechaza terminología eclesiástica debido a que no existía antes de la transmisión bíblica. Las traducciones requieren de revisión continua ya que los idiomas también cambian continuamente. Eso es más que todo cuando, por ejemplo, si hay una nueva Biblia en Chile, dice eso es una Biblia para los chilenos, porque los chilenos tienen un idioma distinto a los bolivianos. Eso sería algo humanístico diciendo, no importa las palabras eclesiásticas como su justificación, santificación, regeneración, no, usemos palabras que ya la gente entiende. Es algo que no, es nuestro deber como pastores enseñar esas palabras como justificación, como santificación, regeneración. No cambiarlas por las otras palabras, como vamos a ver en algunos ejemplos que existen hoy en día. Luego hay la inspiracional, eso hace que Dios sea responsable de supervisar la misma traducción. Y eso, gracias a Dios, no creo que haya pasado en español todavía, pero en inglés hay varias Biblias que dicen que los traductores fueron inspiradas. O sea, incluso hay algunos que afirman que la Biblia King James en inglés es inspirada y cada traducción debe salir de ahí. Nosotros no creemos eso. La traducción que estamos haciendo, la revisión, se basa en hebreo y griego porque ustedes, hispanoparlantes, merecen una Biblia traducida de los idiomas originales, no del inglés. Eso sería imponerse en inglés sobre el castellano, sin ofensa. Pero hay personas que creen que la Biblia en inglés tiene una revelación avanzada. Dicen que los traductores mismos fueron inspirados, ellos solamente escribían lo que el Señor les decía. Eso es falso. Los mismos traductores han hecho una carta en la parte, en el principio de la Biblia en inglés, donde dicen que esta Biblia sabemos que es obra humana con errores. Toda Biblia tiene errores, o sea, quiero decir, hay lugares donde se puede traducir mejor. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La Biblia en inglés, 1 Corintios 13 dice, hay tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Esa la palabra ágape ahí. Es muy desafortunada esa traducción ahí, porque se ha tergiversado esa palabra caridad, porque hoy en día la caridad significa otra cosa, es dar a un pobre. Entonces, la Iglesia Católica, en algunas iglesias ponen la fe, la esperanza y la caridad, y la mejor de esas es la caridad. Entonces dicen, danos tu limosna. Tomando en base una traducción, debe ser la fe, esperanza y el amor. Y así es en la castellana, en la Biblia castellana, así debe ser. No diría que es un error, es una traducción desafortunada, y las Biblias más modernas en inglés lo han cambiado, porque no sé por qué lo habrán cambiado esa palabra a caridad en cambio de amor. Quizás caridad en aquel tiempo tenía otro significado. Luego a la equivalencia dinámica es cuando enfatiza la palabra según la opinión del traductor. Es cuando los mismos traductores imponen sus propias creencias y doctrinas en la traducción bíblica. Solo se traducen aquellas palabras que se consideren necesarias para el significado del texto. La habilidad del traductor para interpretar el mensaje de texto es la máxima cualidad deseable. O sea, ya dice, el traductor debe saber qué quería decir Dios con esto. Y así nos dan sus palabras. Pero vamos a darles unos ejemplos donde se dan un sentido totalmente opuesto a lo que Dios decía. Yo siempre uso el ejemplo de un padre. Soy padre, tengo 4 hijos y mi hijo mayor tiene 20 años. En el mundo, en Estados Unidos están hablando a veces sobre la Tercera Guerra Mundial porque hay mucha inquietud en el mundo, hay muchos problemas, y dicen quizás va a haber una guerra donde nuestros hijos tienen que ir a la guerra. Yo pienso, ¿cómo sería si mi hijo fuera llamado a luchar en la guerra en Afganistán o en Siria o en Irán, y yo le mandara una carta y alguien me dijera, no, dame esa carta,
Yo no voy a escribir lo que usted quiere decir a tu hijo. Yo lo cambio y yo se lo doy a tu hijo. ¿Me gustaría? No creo. Nuestro Padre Celestial nos ha dado su palabra en hebreo, griego y arameo. No es necesario que haya intérpretes que nos digan qué querría decir el Señor. Por favor, eso pone al hombre por encima de Dios. Y les voy a dar unos ejemplos específicos para que vean que eso no son pensamientos nuestros, eso se ve en los hechos. Luego la equivalencia dinámica es cuando se cambian. Aquí vamos a ver un ejemplo. Todos sabemos en la Biblia Reina Valera dice Salmo 51:7. Algunos si quieren abrir su Biblia, tal vez tiene otra Biblia. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. La nieve. Pero en Bolivia, bueno, aquí en Cochabamba quizás, pero hay países como en África o en Polinesia donde no hay nieve nunca. No conocen ni a nieve. Entonces lo que hacen es cambiar la palabra a otra palabra. Perdón. En Indonesia hay una Biblia que publica las Sociedades Bíblicas Unidas y no estoy aquí para hablar mal de ellos. No sé, vi que algunas personas salieron cuando mencioné eso. No estamos para hablar. Ellos traducen Biblias y Dios los bendiga. Pero Dios los guarde. Como dice en Apocalipsis 22, de quitar algo o añadir algo de su palabra. La palabra dice nieve. ¿Cuántos de ustedes han visto la nieve por sus propios ojos? Levanta la mano, sí. Bastante en Cochabamba. ¿Hay algo más blanco? ¿Hay algo más blanco que la nieve? Tu camisa blanca, cuando lo pones al lado de la nieve, parece amarilla, ¿no? Es así. En Michigan, yo soy de Michigan, más al norte de Chicago, donde cae más de 2 metros de nieve cada año. Más de 2 metros, a veces 1 metro a la vez. Sabemos bien lo que es nieve. Pero cada vez que cae, yo digo a mis hijos, mira, la nieve cuando cae del cielo es tan blanco que usted puede tomar el mejor blanqueador para tu camisa y queda amarilla. Muy pronto se convierte en algo amarillo porque ya viene el hombre a pisarlo. Entonces ya cuando el hombre toca lo divino, ya lo celestial, se ensucia, por supuesto. Pero no hay cosa más blanca que la nieve. Pero no van a creer que en algunos países lo han cambiado para que la gente entienda, dice. En África, yo estuve en África, he estado en 62 países trabajando en lo que hago ahora, en lo que es traducciones bíblicas en África. Estuve en un lugar muy rural, en el trópico de África, Nigeria. Habían puesto el nombre de un ave, un águila que tiene un pecho muy blanco. Las plumas de su pecho son muy blancas. Entonces pusieron aquí, purifícame, emblanquecido seré más que las plumas de aquel águila. Pero ¿qué cuesta enseñar lo que quiere decir nieve? Hay cosas en la Biblia que yo no he visto tampoco. Habla de terremotos. Yo nunca he visto un terremoto. Pero me han enseñado lo que es un terremoto. Somos adultos, podemos enseñar a nuestros hijos lo que quiere decir nieve. No es nada. Ya en el mundo en que vivimos hoy existe un buen sistema de educación. Enseñemos lo que nieve. No cambiemos lo que querría decir. No, en Indonesia hay un lugar donde hay un cerdo que tiene su barriga es muy blanca. Y dice, emblanquecido seré más que ese cerdo. No estoy mintiendo. Si supieran ese idioma, les mostraría. Es una verdad, les digo la verdad. Existe esa traducción. Eso se llama la equivalencia dinámica. Pero Biblias como la NBI son traducidas por esta forma. Y vamos a ver algunos ejemplos después. Hebreos 5:11, perdón. De cual tenemos mucho que decir, dificultoso de declarar por cuanto sois tardos para oír. Eso es cuando el Señor estaba diciendo que había muchas cosas más, pero los israelitas, los judíos y los gentiles en aquel entonces fueron muy tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardo para oír? Para usted, ¿qué significa tardo para oír? ¿Significa que tiene algún problema con el oído o no? ¿Qué significa tardo para oír para usted? Un poco torpe, ¿no? Un poco... ¿Qué quiere decir?
El que no quiere oír, es decir, no hay peor sordo del que no quiere oír, dijo el hermano aquí. Todo tardo para oír quiere decir que no quiere oírlo. Pero mira lo que ha hecho la NBI aquí. Eso es, si alguien de la NBI, con mucho gusto búsquelo, y si estoy equivocado, usted gana el premio de la noche. Les digo cuál es el premio más tarde. Dice, sobre este tema tenemos mucho más que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. La nueva versión internacional, en español. No es lo que dice griego en ningún texto. Eso no es cuestión de un texto griego aquel o un texto griego aquello. No, en absoluto. Es lo que ellos interpretan como que quiso decir Dios. No, Dios quiso decir que somos por naturaleza tardos para oír. Es un hecho divino para salvarnos. Por eso, porque por naturaleza somos tardos para oír. No es que entre aquí y salga aquí. Es otra cosa. ¿Me entiende? Eso es lo que se llama la equivalencia dinámica. Dinámica quiere decir, que dinámica es algo que se cambia. O sea, cambiémoslo cuando queramos, a lo que queramos, para que la gente, entre comillas, entienda. Yo entiendo lo que dice la Reina Valera, sin problemas. Luego hay equivalencia funcional cuando se enfatiza el grupo receptor, es decir, se traduce de acuerdo a las limitaciones o preferencias de los lectores. Eso más que todo pasa en África o en lugares donde hay mucha gente analfabeta. Entonces hacen Biblias de muy pocas palabras. Hay una Biblia en chino que tiene menos de 500 palabras en total. Yo no digo de cantidad de palabras, yo digo las palabras usadas. O sea, han reducido el vocabulario a 500 palabras. Hudson Taylor, que trabajó en China, él ayudó en la traducción de la Union Bible, la Biblia Unión en China, tiene 9,000 palabras. Pero hay una Biblia en China que ya tiene 500 para que la gente entienda. ¿Usted cree que se puede decir lo mismo con 500 palabras, con 9,000 palabras? Por favor. Pero eso no pasa en el mundo del occidente, del oriente, o sea, no, occidente, porque eso es más que todo en lugares donde hay mucha gente analfabeta. Luego a la equivalencia formal, eso enfatiza las palabras y construcciones sintácticas del original, o sea, del hebreo, del griego, sin perder el significado bíblico. La traducción eleva al lector al nivel de las palabras divinas en vez de bajar la lectura al nivel del lector. Demuestra una dependencia de Dios tanto para traducir como para dar iluminación al lector. O sea, ya es traducir exactamente lo que dice la Biblia en griega. Bueno, hasta donde se pueda, porque a veces las construcciones son al revés en griego, se pone en orden que se lee en español. Eso no cambia sentido, solamente se pone para que se pueda leer la sintaxis, que se entiende la sintaxis. Y eso es lo que usamos en las sociedades bíblicas trinitarias. Vamos a ver algunos ejemplos. Filosofía de traducción. Aquí vamos a ver equivalencia dinámica, cuando se traduce lo que interpreta lo que dice el traductor. Según Samuel 23:5, es un versículo que ha dado mucha esperanza a muchos creyentes. David, cuando estaba por morir, él dijo, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, a pesar de que no es así, el Señor ha hecho conmigo pacto perpetuo conmigo. Ordenado en todas las cosas será guardado. La NBI lo ha cambiado. En inglés es un poco más flagrante, aquí no es tanto, pero aquí dice, Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios ha establecido mi casa. En inglés lo han puesto, por causa de que mi familia es así, Dios me ha hecho un pacto conmigo. Por causa de. En cambio decir, a pesar de, o sin embargo, porque David, díganme, ¿la casa de David fue una casa santa? Absalón, sus hijos, piensen en sus familias, claro, Salomón, pero David mismo, ¿acaso no fue pecador? Pero por eso David, si se lee en el contexto, como dijo Pastor Sugel, todo el texto es sacado
contexto es para un pretexto, es uno de mis dichos favoritos. Aquí David estaba diciendo, a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que mi casa haya sido pecador, aún así el Señor es tan misericordioso que ha hecho conmigo pacto. Pero en inglés, la Biblia NBI dice, por causa de que mi casa ha sido así, Dios es obras o gracia. Obras. Entonces yo he hecho lo que tenía que hacer, entonces, pero en español está un poco más, digamos, nebuloso, dice, Dios ha establecido mi casa. Pero eso no es lo que dice en hebreo, es muy claro. Si alguien sabe hebreo, léelo. Usted no dice así, pero lo han interpretado. Eso se llama una traducción parafrística, es un paráfrasis de lo que piensan que debe decir. Luego, todo el mundo aquí, yo creo que todo el mundo aquí sabe qué es lo que significa la palabra justificación. Tú, yo, todos nosotros tenemos que ser justificados. Es ser hechos limpios por la sangre de Jesús y por su justicia. Ser hecho justo delante del Señor, ante el tribunal del Señor, para que el Señor nos vea como si nunca hubiéramos pecado, solamente a través de la justicia del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es un versículo muy conocido. A ver, hay una Biblia que se llama La Palabra. Algunos conocen la palabra, es la Biblia hispanoamericana. Dice, restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. Díganme ustedes, ¿es la amistad con Dios igual que ser justificado? Ustedes que son pastores o seminaristas, estudiando para ser pastores, ¿la justificación es igual que amistad con Dios? No creo. Es mucho más profundo, es donde el ministerio de pastor es explicar. Es cierto, no es una palabra fácil. Si usted va a la calle a una persona que nunca ha visto la Biblia y le pregunta qué significa justificación, no va a saber exactamente. Pero es nuestro deber como padres en primer lugar, luego la iglesia, enseñar lo que significa la palabra justificados, no cambiarlo. Luego dice, mire lo que dice la traducción en lenguaje actual, eso va más allá aún. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Lo voy a leer de nuevo para énfasis. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Mire lo que dice la Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho eso. No, yo no, como eso hemos escuchado de pastor Sujel, ninguno puede hacer eso por sí mismo. Es una obra divina. Pero la Biblia, entre traducción lenguaje actual, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Ahora, ¿quién actuó primero? ¿Yo o Dios? En la traducción actual. El hombre. Quiere decir, Dios me aceptó porque yo obedecí o confié en Él. A Él le agradó mi confianza y me aceptó. Eso, mis queridos amados, no es la justificación. Eso es tergiversar. Siempre esa palabra me trabalengua para mí. Tergiversar, gracias hermano. Es tergiversar la palabra del Señor para inculcar una doctrina falsa y arminiana. Porque es netamente arminiana. Dice, Dios me acepta porque yo confío en Él. De ahí vienen recibe a Cristo. Toman una Biblia así, ahí dice la Biblia. Confía en Él y Él te va a aceptar. Mi Biblia, mi Reina Valera dice otra cosa. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Creo que la sangre de Cristo es una de las cosas que es la cosa más importante para todos nosotros, porque si no fuera por la sangre de Jesús que Él derramó, no habría salvación ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Aquí, por algún motivo, la Biblia, la palabra hispanoamericana, la Biblia dice, de que nos viene la liberación, el perdón de los pecados. La palabra sangre han quitado de aquí. Y en el texto griego que usan como su base, estaba la palabra sangre, por algún motivo dicen, vamos a quitar la palabra sangre. No veo que sea más difícil. ¿Quién no entiende de qué significa la palabra sangre?
Siempre esas nuevas traducciones salen, dicen, para que la gente entienda. Es una actualización del lenguaje, pero ¿quién no entiende la palabra sangre? La palabra, aquí tenemos la traducción lenguaje actual, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Igual, quita la palabra sangre. Dice en lenguaje actual. Si hay una persona aquí en este cuarto, en este salón, que no sepa qué significa sangre, yo te muestro ahora mismo. Todos saben. No quiere quitar sangre, pero es absurdo decir que no puede entender un mensaje sobre la sangre de Jesús. Y es la base de nuestra salvación, hermanos. La sangre de Jesús. ¿Cómo quitar la sangre? La palabra sangre de la Biblia, la santa, la sagrada Biblia. Es para mí un pecado. Debemos ser fieles en lo que traducimos. Luego, pero vamos a saltar porque el tiempo nos pasa muy rápido. Aquí, otro ejemplo, aquí tenemos en 1 de Juan 1:9, quizás uno de los versículos más conocidos para consuelo para alguien que peca aún después de haber nacido de nuevo, porque si alguien aquí afirme que no peca después de nacer de nuevo, no conoce la salvación. Lo digo así de sencillo. Como dijo el pastor Sugel, se llama la santificación. Miremos los ejemplos bíblicos. Jonás, David, Pedro, Salomón. Todos somos pecadores aún después de la gracia. La santificación, que es una obra divina que depende de Dios, pero seguimos, el pecado sigue. Dice, por eso ese versículo es tan consolador, es algo que nos consuela. Si confesamos nuestros pecados, porque Juan escribió eso a los hermanos en la fe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, es una palabra difícil, ¿no? Confesar, muy difícil, ¿o no? No lo es. Bueno, según la traducción lenguaje actual, lo es. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará. Reconocer pecado. Díganme ustedes, Judas Iscariote, ¿reconoció que había pecado? ¿El Señor lo perdonó? No. Esaú, ¿reconoció que había pecado a vender su primogenitura? Sí. ¿Fue salvo? No. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confesaron que habían pecado, pero ¿por qué cambiar confesamos a reconocemos? Dice traducción en lenguaje actual. ¿Quiere decir que la palabra confesar no es una palabra actual en español? Yo sé que no es mi idioma nativo, pero no soy tan tonto para saber que reconocer es más difícil que confesar. Reconocemos. Hermanos, eso es un asunto muy, muy serio, porque estamos usando esas Biblias, y no voy a decir que el Señor no puede usar esas Biblias, por supuesto, el Señor los ha usado para salvar a muchas personas, y los puede usar y les seguirá salvando, pero nosotros creemos que ustedes, el pueblo hispano, la iglesia hispana, merece una Biblia fiel, que sea traducida fielmente, que se diga lo que el Señor mismo nos dijo de su propia boca por la inspiración a los que escribieron los libros de la Biblia. Entonces hemos visto la eclesiástica, que hemos usado como la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová. La filológica humanística es cuando ya se busca un grupo y se busca traducir para ellos. La inspiración, que dice que los traductores mismos son inspirados, eso es falso. Yo soy traductor bíblico, pero no soy inspirado, eso les aseguro. Equivalencia dinámica es cuando hemos hablado sobre, usé más ejemplos con esto, porque es la mayoría de las nuevas Biblias que salen usan lo que es la equivalencia dinámica. O sea, ya lo que es interpretar lo que ellos piensan lo que quería decir. Y la equivalencia funcional, que es para un grupo receptor, por ejemplo, una Biblia para Chile, otra Biblia para Bolivia, otra Biblia para Argentina, no, eso sería absurdo, pero hay Biblias que salgan para un grupo. Por ejemplo, ya en Haití hay una Biblia que sale para un cierto, es el mismo idioma,
pero dice que tienen diferentes pensamientos, han hecho una Biblia con ciertas palabras en este idioma y otras palabras en el mismo idioma, porque dicen el grupo son diferentes en su forma de pensar. Si son del mismo idioma deben leer la misma Biblia. Y luego, equivalencia formal. La Sociedad Bíblica Trinitaria usa la equivalencia formal, que es traducir palabra por palabra, cada palabra. Si hay un kai, la partícula kai, K-A-I en griega, pero estoy translaterando al español, dice I. En Marcos muchos versículos comienzan con I. I pasó, I. En español normalmente no decimos, pero si decía en el original, traspasamos eso al español, para ser fiel. Mañana nuestra representante en Bolivia, que es de Santa Cruz, María Guardia, ella va a repartir a cada asistente un libro que explica sobre cómo el Señor ha preservado y cómo el Señor seguirá preservando su santa palabra para que nosotros tengamos la palabra fiel. Y ustedes la tienen. En la Reina Valera es una Biblia fiel, pero como les mencioné, en la Reina Valera 60 que han quitado dos palabras de Cristo después del Evangelio, porque en Reina Valera la Biblia original en español dice el poder del Evangelio de Cristo, porque así dice el griego. Yo no sé por qué habrán quitado eso de la Reina Valera 60. Por eso estamos haciendo alguna revisión nueva. De eso vamos a hablar mañana mucho más a fondo. Que Dios bendiga su palabra para su gloria. Amén. Muchas gracias.